Señor Defina, muy buenos días, bienvenido a Punto de Orden. Buenos días y gracias por la invitación y buenos días a toda su estimada audiencia. Gracias. ¿Cuál es su visión acerca del cierre 2024 que enfrentamos los ecuatorianos? El cierre del año 2024, como ya algunos economistas han reconocido, va a ser un año que vamos a cerrar con una cifra negativa, con un crecimiento negativo. Yo estimo que ese crecimiento sea entre el 0 y el menos 2%. Para este año. Fíjese que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional ajustadas daban un 0.3%, pero eso era antes de los apagones, antes de los cortes de energía. Entonces, si tomáramos la cifra que presentan las cámaras, pues la pérdida debería estar en el 4%. Habían hablado de 4.000 millones de dólares en un solo mes. Debería ser eso equivalente al 4% de nuestra economía, lo cual no va a ser así, no va a ser tanto, ¿verdad? Pero sí vamos a cerrar en números negativos este año. Pero usted no cree que el decrecimiento entonces llegue al 1%, que era lo que se hablaba. Yo creo que podría ser más del 1%. Creo que, fíjese que en pandemia tuvimos un decrecimiento de alrededor del un poco más del 9%, ¿verdad? Pero de ahí rebotamos en el año 2021. Entonces lo que va a pasar es que vamos a cerrar el año con números negativos, pero vamos a rebotar en el año 2025, lo cual no es bueno para el Ecuador, porque vivimos una situación de estancamiento que tiene por lo menos desde el año 2016, y esa situación de estancamiento con crecimientos promedios del 2% no le sirve a una economía como el Ecuador, con un crecimiento poblacional como el que tenemos, y eso significa que el país no sale del subdesarrollo, que no logramos salir adelante, y eso no es bueno. Cuando eso sucede en un país que tiene estancamiento, estas crisis que hemos venido viviendo, la política, la de la delincuencia, la del sobreendeudamiento en el sistema financiero, la de los cortes de energía, todo te pega más, ¿sí? Y se agrava. ¿Usted está de acuerdo con eso de que el Ecuador necesita crecer a un 4 o 5% por lo menos anualmente para poder llegar a donde queremos llegar? El Ecuador necesita crecer a tasas del 6-8% anual. Okay. O sea, tendríamos que crecer, debemos tener un proyecto de país que nos permita crecer a esos niveles para poder salir y desarrollarnos. Doctor, muy buenos días. Oscar del Bruto les saluda. Si le entendí bien, entonces su pronóstico es un decrecimiento del PIB de 2% para este año 2024. La semana pasada teníamos al director del Servicio de Rentas Internas aquí en cabina y nos contaba que se proyectaban 20.000 millones de recaudación tributaria este año. Entonces, aquí hay algo que a mí particularmente no me cuadra. ¿Cómo es eso de que la economía decrece, pero el Estado lleva más recursos a través de los impuestos, ¿no? ¿Es eso saludable para la economía? Depende de qué considere que es más productivo para el país, ¿verdad? Si es más productivo que el dinero esté no en los bolsillos de los ecuatorianos, no en la parte del consumo, para que los empresarios hagan más empresas, sino que es más productivo que esté en manos del Estado. Si el dinero es más productivo en manos del Estado, entonces se justifica esta recaudación tributaria. Si el dinero no es más productivo en manos del Estado, sino que como creo yo, el dinero debe estar en las manos de los privados para que generen más riqueza, para que generen más empleo, entonces estamos haciendo las cosas al revés. O sea, en su lectura no necesariamente es una buena noticia estos 20.000 millones de recaudación tributaria en el 2024. No es una buena noticia, es una buena noticia desde el punto de vista financiero para el Estado, porque hoy por hoy revisaba, claro. Revisaba yo los números del presupuesto y teníamos un superávit de un poco más de 3.000 millones de dólares al cierre de octubre, ¿sí? Parte de esto producto de la mayor recaudación tributaria, pero también parte de esto producto de la mucho menor ejecución del presupuesto. Claro. Doctor, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Una pregunta, y ya revisamos un poco el tema de cómo nos fue este año, que obviamente fue un año donde nos vimos impactados negativamente por varios factores, tema inseguridad, tema crisis energética, y yo sé que es un poco difícil, es imposible predecir el futuro, pero ¿cómo ve el panorama para el siguiente año, para el 2025, financieramente para el país? Yo soy relativamente optimista en cuanto al año 2025. Creo que hay en una economía dolarizada como la ecuatoriana, es muy difícil que el Estado meta ruido imprimiendo dinero, y eso es sano para la economía.
creo que hay una capacidad de recuperación de los ecuatorianos, creo que va a haber un efecto rebote, pero también creo que si queremos salir con fuerza de esta crisis, el Estado ecuatoriano debería estar hablando de una inversión en recuperar la economía de alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares, que hay que buscar de dónde sacarlos para que ese rebote sea mucho más rápido y para que tengamos impulso para buscar ese crecimiento por encima de ese 2% que nos tiene atrapados. ¿Y esa inversión debería...? Esos 3.000 millones de dólares, ¿en qué cree que deberían de ser ejecutados? Y también, ¿cuáles creen que deberían de ser las prioridades o los ejes principales para reactivar la economía el siguiente año? Lo inmediato, tenemos dos cosas en las que tenemos que meterle fuerza, que es, y las dos están relacionadas con el incremento de las exportaciones. Hay una tercera también, ya la voy a mencionar, pero las dos son incrementar la producción de petróleo, y la segunda tiene que ser que el país tiene el potencial para exportar el doble de lo que actualmente exporta. Entonces, tenemos que impulsar las exportaciones agrícolas, pero con una agricultura que vaya hacia ser más industrializada, que vaya hacia ser más productiva, para que vaya a ser más competitiva. Esos 3.000 millones de dólares tienen que estar, una parte dirigido a incrementar las exportaciones, lo cual nos va a traer más dinero al país. Por cada dólar de exportaciones, nosotros generamos 4 dólares de economía interna, ¿sí? Pero necesitamos también que el gobierno hable de qué va a pasar con la economía de los más golpeados con esta crisis, que son los informales, que son el 65% de la población, si hablamos del empleo no adecuado, que son los pequeños y medianos productores, empresarios, y es allí donde deben estar invertidos también los recursos del Estado para que la cadena de producción, la cadena de valor, no se pierda y que más bien se fortalezca. Doctor, buenos días. Ricardo Flores lo saluda. Volviendo al tema que mencionaba Oscar, del tema de la recaudación tributaria. Es verdad, el dinero está, digamos, en el Estado, ¿no? Pero ese dinero, ¿de dónde viene? Ese dinero viene del privado. O sea, el hecho de crecer en recaudación no implica, o sea, porque hay crecimiento, si lo segregamos, hay crecimiento en el IVA. Evidentemente se aumentó la tasa del IVA, eso también genera eso. Hay crecimiento en el impuesto a la renta, hay crecimiento en casi todos los impuestos. Eso no demuestra una supuesta buena actividad económica, a pesar de todo lo que mencionaba Rodrigo, apagones, inseguridad. También hay un tema de incertidumbre política, porque siempre previo a las elecciones hay un enfriamiento de la economía hasta saber cuál es el resultado de esas elecciones. Sin embargo, al parecer eso no se nota en la recaudación tributaria. ¿Cómo explicar ese fenómeno para entender por qué se incrementa la recaudación por IVA, impuesto a la renta, cuando hay todos los factores que nos llevarían a lo contrario y a pensar incluso en un decrecimiento de la economía? Pero, bueno, tenemos que uno de los mayores causantes de este incremento de la recaudación, de estos 3.000 millones adicionales que hemos recaudado en impuestos, viene del incremento del impuesto al valor agregado, del IVA, ¿verdad? Entonces, hay una menor actividad económica, pero hay una mayor participación del Estado en cuanto al cobro de impuestos. Ayer le escuchaba al ministro de Economía y ya nos anunciaba, creo yo, que hablaba de que iba a reducir el ICE, que iba posiblemente a reducir el ISD, pero contaba con el ISD como un impuesto adicional porque ya no es compensable con el impuesto a la renta, ¿verdad? Pero me parecía percibir que hay también una aceptación por parte de las autoridades y por parte de los acreedores del Fondo Monetario Internacional, entre ellos el principal, que van en la dirección de aumentar la carga impositiva. Quiere decir, y lo dice el documento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a haber una subida de impuestos, va a haber un golpe al crecimiento para el país, está textualmente dicho allí, ¿sí? Hay un reconocimiento de esto y hay la aspiración de que esta subida de impuestos sea de carácter temporal. Pero no nos olvidemos que el Ecuador tiene que pagar deuda externa en el orden de los 3.000 y 4.000 millones de dólares de aquí al año 2027-2028, lo cual es altísimo. Entonces, creo que la carga tributaria se va a mantener. Creo que hay la convicción de que el Estado tiene un rol, a diferencia del gobierno anterior, que pensaba más en un Estado pequeño. Este gobierno me da la idea de que aspira a que el Estado tenga un rol más importante en la economía, más pivotante en la economía. A pesar de eso, el gobierno anterior fue el que subió el impuesto a la renta y este gobierno no lo ha tocado, ¿no? A pesar de ese factor, ¿no? Le dejó la tarea hecha en un impuesto más, digamos, complicado, ¿no? Igual el presidente actual subió el IVA cuando también dijo que no lo iba a hacer. Ahora, en la reforma que decía, ¿no sería positivo para la economía esto que decía el ministro? Vamos a eliminar los impuestos distorsivos. Esto es lo que se viene hablando mucho. ¿Cuáles son los impuestos distorsivos? Normalmente el ICE y el ISD. A eso se les llaman los distorsivos, ¿no? Porque los otros son los directos e indirectos, pero estos son más distorsivos.
¿No sería positivo eliminar esos impuestos distorsivos a cambio de fortalecer tal vez los impuestos progresivos como el impuesto a la renta o el impuesto indirecto como el IVA? Bueno, el ministro hablaba de los impuestos distorsivos, ¿verdad? Pero debería hablar de los impuestos regresivos, ¿sí? Y de los progresivos. Al hablar de los impuestos regresivos debería hablar, pero no lo va a tocar, de la reducción del IVA. Y debería hablar del impuesto a la renta. ¿Por qué el IVA es un mal impuesto? Porque castiga, ¿verdad?, al que menos tiene. Si usted se compra una refrigeradora, pero su ingreso es menor que el de su vecino, obviamente que ese impuesto le va a castigar más y cuesta más en su economía familiar. Ahora, ¿cuánto sabremos de el cierre del año está por llegar, pero todavía pues no se sabe exactamente cómo quedan los atrasos, si van a haber atrasos? Cuéntanos un poquito qué información hay acerca de los pagos a los GATS. Recientemente se hizo un gran pago a los GATS por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué información nos puede dar? Lo que va a pasar con los GAT es que el gobierno que ha venido cumpliendo con los pagos a los GAT, ha venido cumpliendo con los pagos de deuda externa, ha venido cumpliendo con el pago de los sueldos. Creo que el gobierno tiene claro dónde está ese mix entre la parte económica, la parte financiera, fiscal, y la parte del Estado, y la parte pues política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por lo menos hasta el próximo año, que ya pasemos las elecciones, esperaría yo que el gobierno venga cumpliendo y que sacrifique a sectores que no es que tienen más capacidad de aguante, pero que tienen menos peso político, ¿sí? Ahora, usted hablaba del 2025 como que, obviamente, con esta caída habrá un rebote. Habrá un rebote en tanto y en cuanto la generación eléctrica se dé con normalidad. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cuál sería las recomendaciones a nuestra audiencia, a nuestro público, de cómo abordar el primer trimestre, quizá el primer semestre del 2025? ¿Qué tipo de prevención, qué tipo de medidas se puede tocar, especialmente desde la empresa y el ciudadano común? Todavía estamos por ver si este va a ser un invierno seco o va a ser un invierno bueno, ¿verdad? Lo que va a pasar en cuanto a la generación eléctrica es que esto se recupera a partir de enero en la parte occidental, y en la parte oriental se recupera a partir de marzo, y los embalses, entiendo yo que el embalse de Mazar empieza a llenarse a partir de marzo. Entonces, dependiendo de esto, las dificultades que tuvimos hacia finales del año 2024 se deben a que también no fue un invierno y tuvimos apagones en abril de este año, ¿verdad? Entonces, y luego nos comimos las reservas, por eso no llegamos con reservas como normalmente todos los años llegamos. Entonces, todavía hay que esperar, no es mi área de experiencia, claro, obviamente. No la energía eléctrica, pero ¿qué recomienda usted en un estado de incertidumbre? Porque no lo sabemos, ni usted ni yo, solo San Pedro lo sabe, y en función de cómo se vayan cumpliendo la instalación de generadores, sabremos cuánto se puede asegurar la generación eléctrica. Sin embargo, en este ambiente de incertidumbre, ¿cuáles son sus recomendaciones? Mi recomendación es, primero, la economía familiar tiene que reenfocarse hacia tener esas conversaciones difíciles sobre los gastos en la casa, sobre los gastos familiares, ¿verdad? Luego hay todo un tema de renegociar. Hay este diferimiento de las deudas. Los bancos son conscientes que no pueden romper con el tejido que existe, o con la conexión que existe entre el sistema financiero y los deudores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es factible acercarse a los bancos y conseguir refinanciaciones y reestructuraciones de las deudas. Refinanciación antes de que caiga en no pago, reestructuración una vez que ha caído en no pago, pero los bancos son conscientes de que deben diferir. Existe, como dicen, una alta liquidez en el sistema financiero, existe una capacidad para los bancos no quieren mostrar la morosidad, por lo tanto eso significa que en manos del consumidor, en manos de las familias, hay un poder de negociación pequeño, pero que existe con el sistema financiero. He visto yo en el sistema de cooperativas, en el sistema de bancos, refinanciaciones de deudas de hasta 12 años, ¿sí? Para deudas de consumo, para créditos de consumo, cosas que yo que doy clases le diría a mis alumnos, eso es inconcebible, ¿verdad? Pero se está sucediendo en el sistema financiero. Lo mismo para los empresarios. Es positivo el tema de la ley de alivio financiero, entonces, que acaba de aprobar la Asamblea por iniciativa del gobierno, entonces, de cara a poder
llegar a este rebote que estamos hablando en 2025, porque no solo el tema del sistema financiero, pero es un tema también de deuda pública, etcétera, etcétera, en donde el gobierno aprobó la Asamblea Nacional, por iniciativa del gobierno, aprobó varias medidas en beneficio efectivamente de fomentar la liquidez de las personas y evitar que caigan en mora, etcétera, etcétera. Un aplazamiento de las deudas, de una facilidad de pago ante el SRI, por ejemplo, para que eso es importante. Quien nos escucha y no conoce el titular, acójase a ese beneficio, a esa oportunidad que hay. Y sobre ahora. todo, María Sol, porque es para impuestos retenidos y percibidos, que el Código Tributario establece que esos no pueden ser diferidos, y se ha hecho una excepción esta vez para que si alguien retuvo IVA y no tuvo la liquidez para pagarlo al SRI, normalmente te coactivaban de inmediato, ahora te van a dar 12 meses para pagar. Entonces, yo creo que esas medidas en el fondo son positivas de cara a lo que estamos hablando de la economía para 2025, ¿no? Totalmente. Las medidas son positivas, son lamentablemente transitorias, ¿verdad? Todos queríamos que se vuelva permanente, pero son lamentablemente transitorias, y es allí donde el gobierno es consciente de la necesidad de hacer este diferimiento. Los bancos fueron los que lo iniciaron, el sistema financiero fue el que inició con el diferimiento, pero el gobierno apoyó y reforzó ese diferimiento por parte del sistema financiero, lo cual es positivo. Hay que pedirle también que nos muestre cuáles van a ser las medidas de recuperación, de inversión, ya de mediano plazo, si queremos llamarle así, al 2025, y de largo plazo para que el Ecuador salga de esta situación de estancamiento que vivimos. Oiga, veía yo una declaración del ministro de Economía y Finanzas de que hace un año la dolarización entró en riesgo, digamos, ¿no? De que hubo un serio peligro de que no sigamos dolarizados. ¿Cómo está esa situación en estos momentos? Es decir, ¿la dolarización está fuerte o todavía sigue existiendo ese riesgo? El riesgo de perder la dolarización viene por la incapacidad del Estado de poder pagar los sueldos de los servidores públicos. Y ahí están los sueldos de los profesores, los sueldos de la salud, los sueldos de los militares, de los policías. Entonces, ante ese riesgo, en un país dolarizado, lo que tendría que hacer el Estado para no dejar de pagar sueldos, lo cual le generaría un problema político gordo y un problema social gordo, sería buscar una salida de la dolarización, ¿verdad? Eso si el gobierno no se quiere ir a la casa, pero yo creo que cualquier gobierno que salga de la dolarización igual se tendría que ir a la casa. Si hay algo que en este país va más allá, si usted le pregunta a los empleados públicos, ¿le pago el sueldo o mantenemos la dolarización? ¿Qué diría? Sí, me aguanto un ratito, pero sigamos dolarizados. Que fue lo que sucedió el año pasado, en realidad no, y ahí sí hay una diferencia, porque el año pasado lo decía el ministro, pero cuando subieron el gobierno decían que había muy poco dinero en la caja fiscal y no se le pagaron los sueldos a tiempo en diciembre y los décimos a los funcionarios públicos. Creo que a los maestros y policías sí, pero a los funcionarios públicos, digamos, la burocracia normal, no se le pagó los sueldos. Creo que eso no se ha repetido este año. De acuerdo a lo que anuncia el ministro, este año sí se están pagando, con lo cual hay más liquidez teóricamente. De hecho, el gasto en sueldos ha aumentado en alrededor de un 11%, ¿no? Durante el gobierno del presidente Noboa. De sueldos públicos. Y esta liquidez que tiene que aumentar por constitución, entiendo, tiene que aumentar todos los años. Lo que aumenta es el presupuesto de la salud y la educación, pero no necesariamente deberías aumentar los sueldos. La nómina la aumentan por voluntad propia, digamos. Claro. Está un 11%, pero está un 11% por arriba de lo presupuestado. Pero eso no tendría que ver con la cantidad de policías, etcétera, y nuevas que se están, digamos, incorporando también, porque también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque la gente puede pensar, es que nos estamos llenando de más burócratas y asesores. Claro, y no se está tomando y hay que tomar en cuenta que el sueldo público también incluye a los profesores, a los médicos, a los militares, a los policías, que evidentemente en la situación en la que nos encontramos sí sería lógico un incremento de ese personal. Pero, por ejemplo, yo he estado leyendo bastante en Twitter, en X, que, o sea, los resultados que ha traído la gestión de Javier Milei, digamos, que llegó con un déficit fiscal monstruoso de miles de millones de dólares y ya están en superávit y lo ha hecho a punta de eso, de recortar el Estado drásticamente, de recortar, por ejemplo, también regulación. Entonces, no sé si es que usted, o sea, ¿cómo analiza eso ahí? ¿Cree que es posible llegar a tomar esas decisiones aquí en el Ecuador y qué tipo de impacto cree que puedan tener? Creo que son economías distintas. Creo que son situaciones sociales y políticas y realidades distintas. Creo que los argentinos han tomado una decisión, votando por Milei, de apretarse el cinturón y sanear la economía, ¿verdad? Pero creo también que la realidad del Ecuador requiere una participación más activa por parte del Estado,
porque es una economía que requiere que haya más dirección, más planificación. Somos un país pequeño, tenemos pocos recursos, ¿verdad? No digo que a la Argentina le sobren, pero somos un país en el cual esos recursos deben concentrarse en tener el mayor impacto posible. Por eso creo que no es malo que el Estado recaude siempre y cuando lo reinvierta, lo devuelva a la sociedad, lo devuelva a la economía de una manera que nos haga crecer en exportaciones. Además tenemos otra situación, que es, Milei todavía no ha dolarizado, ¿sí? Tiene flexibilidad. Ajá. Nosotros ya estamos dolarizados y en ese caso la flexibilidad que tenemos es muy escasa. Pero además esas medidas de shock normalmente generan picos de pobreza inmediatos, ¿no? Luego se supone que eso se estabilizará hacia una mejor situación. Yo no sé si Ecuador está en la posibilidad ahorita de tener un shock social de esa manera, claro, para incrementar aún más pobreza e indicadores sociales que son los que se ven perjudicados con esas medidas, ¿no? Yo creo que eso también puede ser algún factor diferencial con Argentina, ¿no? Totalmente. Yo creo que necesitamos en el Ecuador un golpe de optimismo, un golpe de convicción de lo que podemos hacer con el futuro. Necesitamos tener aspiraciones de crecer al 1% y estamos bien. No es una aspiración legítima. Creo que debemos buscar soñar y poner los medios para que esos sueños se vuelvan realidad, para que ese país que queremos crezca al 6-8% y que no tengamos un 82% de los jóvenes en este país, entre 18 y 29 años, que no tienen un empleo adecuado, lo cual realmente es una olla de presión. Venía conversando hoy día con un señor taxista y me decía, ya voy a migrar, ¿verdad? Y esta mañana precisamente miraba yo las cifras de las remesas que vienen del exterior. Las remesas han crecido en este año, del 2023 al 2024, en casi un 20%. ¿En cuánto estamos? Estamos hablando de que por el año encima pasado, de 5.000 millones me parece que son. El año pasado fueron 5.400 millones. Este año deberían superar, si son 5.000, debería superar los 6.000 millones de dólares las remesas desde el exterior. Es decir, si hay una economía que ha crecido en el país, es la economía de la migración, de exportar ecuatorianos hacia Estados Unidos, hacia otros países, lo cual es un drama para las familias ecuatorianas. Ahora, claro, en el tema, digamos, el cacao, por ejemplo, como otro que despuntó este año, el cacao trajo divisas, lo que no había traído en otras épocas, este pico, porque no quieren decir boom porque no es sostenido, sino este pico de cotización en bolsa, hacer un commodity también fue un elemento importante. Así es, el camarón ha retrocedido, pero el cacao ha crecido en más de 1.000 millones de dólares, producto de ese precio que estábamos acostumbrados, que estuviera alrededor de los 2.500 dólares la tonelada, y llegamos a niveles de 11.000 dólares, hoy creo que estamos en 8.000, un poco más de 8.000 dólares la tonelada. Que si entiendo bien fue por una coyuntura externa, ¿no? O sea, porque correcto, había una sequía en África y eso hizo que correcto, se produzca más en el Ecuador. Correcto. Por eso lo que decía Marisol, que no es un boom, sino un pico, porque se supone que se va a corregir en el tiempo. Eso, exacto, es un pico por condiciones exógenas que llevó a que su cotización en bolsa llegue a unos niveles altísimos. Me parece que estaba en 11.000 hace 10 días, o sea, unos niveles que no se habían visto antes. Ojalá que se sostenga, ¿no? Que se conozca más a raíz de esta carencia en África del cacao ecuatoriano y que por último haya ganado un market share importante que le permita un mayor acceso a las ventas. ¿Y el camarón retrocedió porque los chinos están comprando menos o existe alguna otra razón? El camarón retrocedió a raíz de esta sobretasa que le impusieron en Estados Unidos, fue una de las causas. También tiene que ver con la situación en China, hay una crisis en China también, pero el retroceso también se debe a ese decrecimiento por esa sobretasa al camarón ecuatoriano por una acusación de dumping que entiendo yo que ya fue superada, ya ha sido reducida. Todavía pagan los exportadores una pequeña sobretasa, y esa situación generó una especie de cisma en el sector camaronero. Pequeños productores saliendo de la producción, bajando las densidades, exportadores, empacadores cerrando las empacadoras, sobre todo las pequeñas y medianas. Y sí es preocupante que quedan las compañías grandes, obviamente, pero sí es preocupante que ese tejido empresarial, esa cultura empresarial que está en los pequeños productores y medianos productores de camarón y exportadores se pierda como resultado de estas crisis, porque no hay todavía la capacidad del Estado para generar un seguro para este tipo de eventos y que se sostenga la actividad en el tiempo. Sí, es que es difícil ya empezar a darle garantías a todo el mundo, es casi insostenible. Es muy difícil. Y el análisis se queda incompleto si no mencionamos el banano, ¿no? El banano ecuatoriano este año no tuvo picos de crecimiento, tuvo una tasa de crecimiento, pero ahí está. Está por verse también el resultado que va a tener el TLC y las compras con China, me refiero. El crecimiento esperado para las ventas de banano ecuatoriano en China, eso está
por irse concretando, que serían un monto importante para divisas. Pero bueno, le agradecemos José Abel de Fina, doctor en finanzas, por estar esta mañana con nosotros aquí en Punto de